Buenas noches. A continuación, haré la explicación de la investigación cuantitativa. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Es una técnica que sirve para recopilar información utilizando métodos de muestreo. Entre las principales características de la investigación cuantitativa encontramos la recopilación de datos confiables y precisos, la recolección de datos rápidamente, mayor alcance del análisis de datos y la eliminación de sesgos. Los resultados alcanzados con este tipo de investigación suelen ser lógicos, estadísticos e imparciales. La recopilación de datos en este tipo de investigación se obtiene utilizando un método estructurado y se realizan muestras grandes que representan a una población. Existen 4 tipos de diseños cuantitativos: el diseño exploratorio, el diseño descriptivo, el diseño correlacional y el diseño explicativo. Empecemos con el diseño exploratorio. El diseño exploratorio es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Es importante mencionar que la investigación exploratoria se encarga de generar hipótesis que impulsen el desarrollo de un estudio más profundo del cual se extraigan resultados y una conclusión. Entre las principales características de este tipo de investigación encontramos que prioriza puntos de vista de las personas, no tiene una estructura obligada, soluciona problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. Aunque la investigación exploratoria es una técnica flexible comparada con otros tipos de investigación, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos, a ser paciente y receptivo. Entre los métodos de investigación encontramos que hay 2 tipos: investigación primaria, que es la información recopilada directamente de las personas, y la investigación secundaria, que es la recopilación de la información a través de revistas, periódicos, libros, etc. Podemos decir que un ejemplo de este tipo de investigación sería un estudio de mercado para un nuevo producto. Pasemos al descriptivo, que hace referencia a la investigación descriptiva. Este se centra en la creación de descripciones detalladas y precisas de las necesidades y requerimientos del proyecto. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad. Por lo tanto, aquí el investigador debe tener claridad de los conceptos o variables que debe medir. Entre las diferentes características de este tipo de investigación encontramos la recopilación de información cuantificable, las variables no controladas, que hace referencia más que todo a que las variables no están influenciadas de ninguna manera y que se basan más que todo en la observación. Realiza estudios transversales que se enfocan en analizar una población específica en un momento determinado. Este tipo de investigación se enfoca más que todo en las preguntas y en el análisis de datos que se llevan a cabo sobre un tema específico, que también se conoce como método de investigación observacional, porque ninguna de las variables que forman parte del estudio está influenciada. Entre los diferentes métodos que utiliza este tipo de investigación encontramos el método de la observación, de estudio de caso y a partir de las encuestas también que se realizan. Un ejemplo de este tipo de investigación podría ser análisis de la composición demográfica de una ciudad. Ahora bien, pasemos al diseño correlacional. ¿Qué es la investigación correlacional? Este es un tipo de investigación que permite identificar patrones y tendencias en los datos a través de la relación entre variables. Se basa en la observación y el análisis no experimental, es decir,
¿Por qué en la observación y en el análisis experimental? Porque su principal objetivo es identificar y analizar las relaciones entre las variables sin controlar ninguna de ellas. Entre las principales características encontramos la observación de las variables, la medición de relaciones, herramientas matemáticas obviamente, que indican la dirección y la fuerza de la relación entre las variables, escenarios no experimentales, es decir, no es factible realizar experimentos aquí, y versatilidad de contextos, es decir, que se pueden aplicar en una gran variedad de contextos y disciplinas. La información para este tipo de investigación se recopila a través de encuestas, entrevistas y observación. El método utilizado, que se utiliza en este tipo de investigación, es a través de las variables. Existen una serie de variables que pueden llegar a concluir aspectos importantes sobre la investigación. Entre esos tenemos la correlación positiva, que quiere decir que a medida que una variable aumenta, la otra también lo hace. La correlación negativa, a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. La correlación nula, no existe una relación significativa entre las variables estudiadas. La correlación lineal, si el cambio en una variable es proporcional al cambio de la otra. En la correlación curvilínea, que se refiere a la relación entre dos variables que no sigue una línea recta. Esto indica que el cambio en una variable no es proporcional al cambio de la otra. La correlación parcial, que mide la relación entre dos variables mientras se controla o se mantiene constante una tercera variable. Y la correlación múltiple se relaciona con un conjunto de otras variables en simultáneo. Un ejemplo de este tipo de investigación podría ser la relación entre los niveles de educación y el ingreso económico. Y por último, el diseño explicativo. Este es un tipo de diseño que encierra los alcances exploratorios, descriptivo y correlacional, proponiendo un sentido de entendimiento del fenómeno mucho más estructurado. ¿Por qué son más estructurados? Porque presentan objetivos claros y específicos. Tiene un marco teórico sólido, tiene un diseño de investigación detallado, usa métodos sistemáticos y hace un análisis de datos riguroso. Entre las principales características que tenemos de esta investigación podemos encontrar que aumenta la comprensión sobre un tema, utiliza recolección de datos secundarios como información valiosa para la investigación, se distinguen causas por las que surgen los fenómenos y se pueden replicar los estudios para mayor profundidad y obtener nuevos puntos de vista. Es decir, pueden tomar un estudio que ya en un tiempo se le hizo un determinado estudio, ¿para qué? Para analizarlo a partir de otro enfoque. Ahora bien, este tipo de estudio tiene un enfoque analítico y causal. ¿Por qué? Porque busca proporcionar una explicación detallada y sistémica de un fenómeno o problema específico. Entre los métodos de investigación podemos encontrar investigación en literatura, investigación a través de entrevistas y profundidad, investigación con grupos focales, que consiste en reunir entre 8 a 12 personas que tengan información del tema, y estudios de casos, que son los métodos de investigación que se relacionan con lo que se está estudiando. Entonces, este tipo de métodos lo que busca es tener mayor claridad sobre la investigación que se está presentando. Un tipo de investigación explicativa podría ser la relación entre la motivación y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Ahora bien, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? La complejidad radica, uno, en su estructura.
2, en la forma de obtener resultados. 3, en la evaluación que es cuantificable. 4, en la facilidad para la comparación, la facilidad en la comparación de estudios, es decir, es complejo debido a la necesidad de planificación cuidadosa, selección de la muestra, recopilación y análisis de datos e interpretación de resultados. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? Las tensiones entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo se deben a las diferencias fundamentales en sus suposiciones, métodos y objetivos. Es decir, los cuantitativos son más objetivos y más precisos por utilizar métodos estadísticos, mientras que los cualitativos son menos precisos y confiables. Sin embargo, muchas veces las investigaciones cuantitativas no son válidas porque cuando se realizan las encuestas no son entendidas por las que las realizan, ya que no corresponden a lo que se quiere investigar. Es decir, cambia el sentido de la investigación. Y por otra parte, las investigaciones cualitativas tienen buenas técnicas para clasificar y analizar datos descriptivos. En conclusión, los dos métodos tienen ventajas y desventajas para desarrollar una investigación. Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo. Sí es posible que una investigación utilice ambas metodologías. Y este tipo de investigación es la investigación mixta. ¿Qué caracteriza la investigación mixta? Esta involucra ambos enfoques, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, que busca integrar los resultados de los dos métodos para obtener una comprensión más completa. Es mucho más flexible el diseño de la investigación y utiliza múltiples fuentes de datos. Ejemplo de este tipo de investigación puede ser un estudio de satisfacción laboral. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta.